Os voy a hablar desde dos vertientes, una desde como profesional en que llevo más de 7 años en el mundo de la adopción y otra como madre adoptiva de dos hermanos mayores que vinieron ya con una edad y desde que soy madre de hace 5 años y medio. Entonces, primero voy a hablar un poco como profesional y ahí quiero agradecer a María Ángeles Prieto la oportunidad que me ha dado de poder representar a la asociación en la que he sido durante 4 años presidenta y en la que os puedo hablar desde primera mano la importancia que tiene este tipo de herramientas y de plataformas que necesitamos la familia adoptiva y de acogimiento. Las familias adoptivas y de acogimiento somos familias en las que estamos en constante preparación. Siempre estamos necesitando apoyo, ayuda y respaldo. Entonces, la función de las asociaciones es esa, empezar a dar ayuda y respaldo no solo desde que son padres adoptivos, sino desde el inicio. Porque la verdad que cuando uno decide ser padre y madre adoptivo no es por... Normalmente no suele venir de una idea idílica, suele ser porque pasa un proceso, un duelo, a veces de infertilidad, otras veces, pues, por ejemplo, cada vez más hay más familias homoparentales y monoparentales que deciden formar una familia por la vía de la adopción o el acogimiento permanente. Entonces, claro, hay que prepararse muy bien porque nos vamos a enfrentar a situaciones que no son fáciles. El camino que recorremos no es nada fácil. Desde que lo empezamos a estar, hombre, y debe de ser así, pues cuestionarnos, tenemos que demostrar pues, que vamos a ser válidos para poder ser padres adoptivos. Pero empieza el camino y realmente hasta que no lo vives no sabes en lo que te enfrentas, Cuando nuestros hijos llegan, todos los niños adoptados, todos tienen necesidades especiales, uno en mayor o menor grado, pero todos tienen necesidades especiales. Depende de la edad con la que vengan, depende de la mochila de vida que traigan o de las circunstancias personales que hayan vivido, la adaptación se vivirá de una manera u otra. Entonces, los padres deben de estar, o los tutores, deben de estar muy preparados para poder afrontar esa realidad que se le va a presentar y que no es nada fácil. Entonces, estos menores necesitan muchísima ayuda y necesitan muchísimo apoyo. Entonces, hay una cosa en el vídeo de Escuela de Familias Adoptivas que me ha encantado, que dice, el amor no lo es todo. Y es así, el amor no lo es todo. Es un ingrediente principal, por supuesto, del plato, por decirlo de alguna manera, pero con el amor no se saca adelante una familia adoptiva o a estos menores. Se necesita muchísimo más porque traen unos miedos, unas dificultades y hay que aprender a hacer un vínculo con ellos. Ese vínculo no se crea en un día ni dos, a veces se tarda años y a veces llegan a la edad adulta y ese vínculo, ese apego no se ha hecho lo suficientemente fuerte pues por diferentes motivos. Yo, por ejemplo, soy madre adoptiva, mi hija vino con casi 6 años y mi niño con 3. Los dos son hermanos de los mismos padres biológicos, pero cada uno lo vive de una manera muy distinta. Ya no es solo porque, por ejemplo, mi hija mayor vino con una vivencia, ella conoce a su madre biológica y a su padre biológico y a su familia y entonces pues vive una serie de vivencias que hay que ayudar a reparar y a sanar. Entonces, cuando tú empiezas el camino, lo empiezas con muchísima ilusión. Y entonces vivimos en una especie de montaña rusa en la que unas veces estamos muy arriba y otras veces estamos muy abajo, porque no llegan un día ni en 2, son años de espera hasta que llegamos a convertirnos en familia. Y ahí empieza otra parte del proceso. Entonces, la asociación ENAFAM, yo hablo de DAFAM, pero en el nombre también de las demás asociaciones de familias adoptivas y de acogimiento, son herramientas muy importantes porque te encuentras solo y ahí te respaldas con familias donde han vivido y te cuentan su experiencia o están en el proceso o en el mismo camino y entonces sientes como un respaldo y sientes una compañía que necesitas en esos momentos. Entonces, cuando María Ángeles Prieto nos mandó por correo a la asociación el proyecto de escuelas de familias adoptivas, dijimos, esto es lo que necesitamos, esto viene como agua de mayo. Entonces, cuando vinimos a la presentación,
nos dimos cuenta, yo al principio venía un poco diciendo, bueno, vamos a ver si esto es otra cosa, que nos cuentan aquí, de lo que tanto asistimos, de adopción, de esto, vamos a ver, porque muchos nos prometen y luego nos vemos un poco solos y desorientados. Entonces empezaron a trabajar con todos los que estábamos allí, no solo con cuestionarios, sino acercándose personalmente, preguntándonos. Fue una tarde maratoniana de trabajo donde había pizarras, iba escribiendo, íbamos exponiendo todos los problemas que habíamos tenido desde que decidimos, desde el inicio que decidimos ser padres adoptivos hasta que lo concluimos. Entonces fue un acercamiento y una manera de hablar que dije, esto va a tener futuro, esto sí, esto es lo que necesitamos. Y entonces pues a raíz de ahí empezó un trabajo maratoniano de que aquí os agradecemos en nombre de las asociaciones de familias adoptivas porque necesitamos ese respaldo y ese apoyo y estáis haciendo un magnífico trabajo. Entonces aquí hay algún tema que he visto que habéis estado hablando de proyectos y de búsqueda de orígenes, por ejemplo, en los niños adoptados. Es cierto, mi hija desde primera hora, por ejemplo, quiere buscar sus orígenes, quiere volver a ver y saber si tiene más hermanos, aparte de los que ya conocemos. Quiere hablar con ellos, entonces es muy importante que se ponga este tipo de ayuda en búsqueda de orígenes, porque no es un camino fácil. Ellos se creen muchas veces que se van a encontrar y que el hermano biológico va a estar ahí, le va a recibir, por ejemplo, con los brazos abiertos, y es muy probable que la madre o el padre o el hermano biológico no quiera saber nada o haya una relación en el que lo que sea es de interés. Ellos se crean un mundo, unas expectativas, y nosotros como padres o acogedores tenemos que estar ahí para ayudarlo. Entonces es muy importante estar de la mano, por ejemplo, pues de la Escuela de Familia Adoptiva, del Servicio de Coadopción, también están muy preparados. Yo tengo el placer de conocer a Daniel Rosso Lobo y un gran profesional, y la asociación le tenemos que agradecer mucho, pero nos ha impartido un montón de talleres muy interesantes. Y nuestros hijos necesitan cualquier ayuda, es poca, pero es que los padres también necesitamos esa ayuda, porque siempre es el menor, pero el menor, sus padres también padecen, también pasan, y para llegar a poder sanar esa herida necesitan mucho apoyo, necesitan muchísima ayuda. Y entonces ahí nos vemos en una especie como de limbo en el que a veces no sabemos a dónde acudir, porque ya os digo que dependiendo de las circunstancias personales de cada menor, vive una circunstancia en la que dices, madre mía, esto no es lo que a mí me habían contado o lo que yo esperaba vivir. Entonces te ves totalmente desbordado o desbordada ante una situación y dices, ¿cómo ayudo yo ahora a mi hija? ¿Cómo ayudo ahora a mi hijo? Entonces es muy importante tener plataformas y tener profesionales cerca donde poder acudir y que te echen una mano y te digan, mira, esto es muy normal, lo que le está pasando a tu hijo, a tu hija, están viviendo ahora mismo. Cuando ellos llegan a casa, por ejemplo, te dicen mamá y papá, pero en realidad no saben lo que están diciendo. Alguien le ha dicho, esta es tu madre y este es tu padre, y empieza una nueva vida con ellos. Pero la mente de ellos va a 1000 por hora. Lo ha sacado de un ambiente totalmente diferente al que entran en su nuevo hogar. Entonces, ahí muchas veces es muy difícil porque ellos no saben expresar sus sentimientos y sus emociones, y entonces a lo mejor la expresan a modo de rabieta o de trastornos de conducta, y entonces muchas veces, por desgracia, tenemos que entrar y meter a los niños a los pocos meses en la escuela. Entonces, una de las principales fuentes de estrés para nuestros hijos es la escuela, pero enorme, una fuente de estrés enorme, y no están preparados. Te encuentras con grandes profesionales, pero por desgracia la mayoría deben de prepararse más, muchísimo más, porque pasan muchas horas ahí y luego llegan a casa y de buena primera ves que tu hijo se tira al suelo, rompe algo, empieza a gritar, o te dice frases que empiezas con él a trabajar y te dice, mamá, pero sí, yo no sirvo para nada. Y dices, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué mi hijo o mi hija está viviendo, está sufriendo de esta manera? Y te das cuenta que es que en el colegio
está sufriendo, está intentando combatir unos frentes terribles. Pretenden, por ejemplo, que el niño esté 6 horas quieto en una silla. Niños que a lo mejor han llegado mayores y no han vivido como nacen desde el vientre de una madre y empiezan a enseñarles pautas y cosas y ellos vienen de historias que no son idílicas. Entonces, que se sienten 6 horas en una silla es difícil tenerlos 6 horas en una silla y su mente va mucho más allá, tienen muchísimos más miedos que lo que pueden tener otros niños, porque es muy importante la seguridad y el apego que sentimos todos los que hemos nacido, por ejemplo, en un seno familiar estable. Ellos no han nacido en un seno familiar estable, si no, no estarían de acogida o de adopción. Entonces hay que concienciar a las escuelas a saber tratar a estos niños, que no solamente ahí, luego también en los recreos le dicen, pues ellos no son tus padres verdaderos. Tus padres verdaderos no te quisieron porque no eres bueno, porque eres malo, porque eres... Y ellos se quedan diciendo, vamos a ver, yo no nací de la barriguita, dicen que soy malo y por eso mis padres verdaderos no me quieren. Y ahora mis padres adoptivos, entonces empieza a creársele una especie de mundo en el que o aprendemos a sacarle y ayudarle, o estas criaturas van creciendo en un año tras año se va agrandando más esa laguna y ese apego no se forja, no se solidifica como se debe de hacer, como cualquier niño debe de crecer sanamente. Entonces ahí la familia adoptiva y de acogimiento tenemos que estar muy preparadas. Entonces, la escuela de familia adoptiva es una herramienta en la que tenemos que nutrir todos, no solamente los profesionales y los que habéis emprendido y estáis trabajando en ella, sino que todos, cada uno de nosotros, aportando un granito de arena a las asociaciones, a las escuelas de familia, a los proyectos, talleres que se crean, todos, cada uno de nosotros, aportando un poquito, podemos conseguir que ahora que estamos empezando realmente a darle salida al mundo de la adopción y a concienciarnos, como has dicho antes, que no es como antiguamente, que la familia o que casi era un poco a escondida, ahora no, ahora los niños saben su origen, saben su procedencia y yo a mi hijo siempre se lo digo cuando hablamos de su madre biológica, hablamos desde el corazón y hablamos, yo tuve que aprender a ponerla, por ejemplo, en su lugar, porque es una figura en la que una madre y un padre adoptivo, pues tenemos que aprender a convivir con ella porque está ahí, porque es su madre también. Entonces tenemos que saber ponerla en su lugar y darle un sitio, porque si no se lo damos nosotros, ellos lo van a percibir. Aunque no le hablemos, ellos van a percibir si tenemos algo en contra de su madre biológica o de su padre biológico, pues siempre decimos la madre y el padre también está ahí. Entonces, tenemos que aprender también ese duelo o aprender también a vivirlo. Y si tenemos que buscar ayuda en profesionales, no debemos de dudar en hacerlo.